Nació antes como al segundo año. No tenía segundo año. Hay algunos de Bueno, muy buenas noches a todos y todas. A nombre de la Escuela de Economía y de la cátedra del profesor Alexis Orozco, les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias al profesor Alonso Alfaro por acompañarnos esta noche. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es un tema de gran interés para todos y para nuestro país, por supuesto, que es el tema de la productividad y el crecimiento. Es un tema que en general nos preocupa a todos, ¿verdad? Por la situación económica que hemos estado viviendo. Y por supuesto, cuando hablamos de crecimiento, tenemos que pensar en la productividad. Bueno, el profesor Alfaro hoy nos va a hablar del comportamiento que ha tenido la productividad, el aumento que se ha dado en las últimas décadas, en especial en algunos sectores, y también comentarnos acerca de cuáles son esos sectores que se están afectando, qué oportunidades hay de derramar hacia otros sectores y ello con el fin de lograr, a fin de cuentas, mayor empleo y ojalá una mejor distribución de la riqueza en nuestro país y mejores condiciones de vida para todos los costarricenses. Así que es un honor presentar a Alonso, ¿verdad? Alonso es licenciado, bueno, bachiller y licenciado en nuestra escuela y tiene una maestría y un doctorado en Penn University. Así que él es un docente y miembro de la asamblea de la escuela. También es investigador y del Banco Central desde hace bastantes años y ahora pues es el economista en jefe del Banco Central. Así que de verdad que es un honor tener aquí a Alonso. Agradecerle siempre su compromiso con nuestra escuela porque a pesar de que sabemos que está ahora mucho más enredado de lo que siempre ha estado, él siempre saca el rato para estar con su alma mater y con la unidad académica que tanto yo sé que aprecia. Muchas gracias, Alonso, sí que le cedo la palabra. Okay. Muchas gracias, doña Isabel. Se oye perfecto, ok. La única precisión es que nunca saqué la licenciatura, me fui del bachillerato, pero sí, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por asistir el día de hoy. Este es un tema que a mí me apasiona muchísimo. No fue algo que busqué deliberadamente, fue como ciertas cosas a lo largo de los últimos 10 años que me llevaron a trabajar en estos temas y por eso últimamente le he dado cada vez más importancia. Quizá el mensaje con el que quiero que se vayan es, hay noticias muy favorables y tal vez son noticias que no hemos discutido muy ampliamente como país de las cosas que están ocurriendo. Hay muchas oportunidades, pero tenemos que dirigirlas de la manera correcta, como decía doña Isabel, para que ese crecimiento y esa productividad se pueda distribuir adecuadamente en la sociedad. De hecho, traigo un par de diapositivas al respecto. La presentación son prácticamente puros gráficos, entonces lo que quiero es comentar sobre esos gráficos y cuál es la historia que cuentan esos gráficos y nos hablan de la economía de este país. Esta es una motivación que hace algún tiempo había desarrollado para una presentación muy similar, y es que en los últimos años hemos estado acostumbrados a que nos hablen de una inminente crisis. Incluso antes del COVID, siempre se hablaba de temas de reactivación económica, de temas de una inminente crisis fiscal que logramos resolver por lo menos el problema inmediato en ese momento con la ley de fortalecimiento de finanzas que se pasó, pero siempre tenemos esa percepción de que no somos un país rico, de que no somos un país que crece mucho, que hay problemas inminentes que nos acechan. Algunos de esos problemas no han desaparecido, como por ejemplo el desempleo alto. Ahorita, afortunadamente, ese desempleo se ha acercado, incluso ha bajado un poco de 9%, pero históricamente el valor promedio fue de 12% e incluso durante la pandemia se incrementó a niveles de alrededor de 25%. Cuando nos comparamos con países de la OCDE,
este valor de desempleo es altísimo. Es bajo para nuestros estándares históricos, pero es altísimo. Entonces, siempre se habla de temas de reactivación económica, de una crisis económica que actualmente, que estaba combinada con la inflación en esa discusión, y hay una percepción de crisis inminente. Ok, partiendo de ese concepto, de ese contexto, lo que quiero primero es discutir un poco qué es productividad, porque es un concepto que se habla mucho, pero en realidad no lo medimos con mucha frecuencia, por lo menos en las publicaciones económicas que hacemos. Incluso actualmente el banco no tiene un índice específico de productividad. Hay uno que yo utilizo como referencia, pero no es un índice oficial del banco. ¿Qué es productividad? Productividad es producir más con menos, ¿verdad? Hay dos formas de lograr eso: mantener la misma cantidad de insumos y producir más, o producir la misma cantidad con menos insumos. Hay diferentes formas de medirlo, y el problema con la medición o el problema con el concepto es que es algo que no podemos medir directamente, ¿verdad? Muchas veces hacemos alusión al residuo de suelo como una medida de productividad, pero ya en las estadísticas que se llevan de productividad hay diferentes formas. Una es pensando en un único insumo de producción, y entonces uno puede tener el producto o el valor agregado, divide ese valor por el insumo. Generalmente la mejor o la medida más sencilla, simple, transparente es utilizar el valor agregado o la producción total y dividirla por el trabajo. Ojalá horas trabajadas, ojalá uno tuviera una mayor desagregación de ese insumo, pero es una medición que permite una comparabilidad mayor con otros países, porque todos los países tienen una medición adecuada del producto y en general de la fuerza de trabajo. Si uno tiene encuestas que le permitan identificar cuántas horas trabajadas tienen las personas, mejor aún, ¿verdad? Hay otros esfuerzos, y de hecho eso va más en la dirección de pensar en un modelo de producción de micro, ¿verdad? De utilizar todos los insumos, capital y trabajo para hacer esa medición con una función de producción y obtener el residuo. Hay esfuerzos incluso más ambiciosos, que son utilizar capital, trabajo e insumos intermedios como energía, materiales y servicios, que permiten hacer una medición precisa de la productividad multifactorial. Costa Rica está involucrado en el proceso para construir estas estadísticas y se pueden conseguir y se pueden bajar. El problema es que construir esos insumos intermedios es complicado, hay temas de comparabilidad entre países, y tal vez, yo sé que esa es una medida muy precisa, pero yo creo que es más transparente o más directo y genera una mejor comparabilidad, por lo menos para esta presentación, que hablemos de la productividad por trabajador o por hora trabajada. Y vamos a partir de ahí. Un tema que quiero comentar es que no es mejoras en productividad. Trabajar muchas horas y que los trabajadores dediquen muchas horas en el día laboral para producir más, a pesar de que eso pueda producir un mayor producto total, eso posiblemente vaya en la dirección opuesta de productividad. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa, o sea, lo único que podría mejorar esa medida de productividad es si esas horas adicionales al final del día son más productivas que las iniciales. Y yo creo que todos, en todos nuestros ámbitos de la vida, tenemos rendimientos marginales decrecientes, ¿verdad? Entonces, si uno trabaja 8 horas, ya cuando va por la 10ª, la productividad va bajando, y cuando va por la número 12, está por el suelo. Entonces, una medida de ese tipo definitivamente va en la dirección opuesta a una mejora de la productividad. Un contexto histórico. Bueno, aquí este es un gráfico del crecimiento de las economías del mundo, ¿verdad? Agregadas de diferente manera. Los países que han tenido un mejor desempeño en los últimos 200 años son Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Europa
occidental también ha tenido crecimientos muy altos, pero tenemos dentro del mundo un subconjunto de países que están muy lejos de esos niveles de ingreso, y eso se manifiesta en una desigualdad global que es muy importante. Dentro de ese conjunto de países que no crece tanto está Latinoamérica, y entre estos somos los que llevamos el promedio mundial para abajo. Entonces hay noticias que tal vez no son tan buenas en términos de nuestra región. Esto es un poco para resumir cómo recientemente ha evolucionado la productividad en el mundo, digamos, qué es lo que explica el crecimiento del producto potencial per cápita, y algo que llama la atención es que finales de los 90s la participación de la productividad era muy importante y ahora no lo es tanto. Entonces, en las últimas 2 décadas, esa es una preocupación que tienen los organismos multilaterales, en particular OCDE. Se ha preocupado mucho por eso, y las discusiones es cómo lograr que haya un incremento de esa productividad. Este es un resumen, quería para ya empezar a poner en contexto un poco a Costa Rica. Costa Rica es la línea verde, las bolitas verdes. Los demás son los países latinoamericanos que estamos en OCDE. Bueno, que están en OCDE aparte de nosotros, Chile, Colombia y México. Y la rosada es el promedio latinoamericano. ¿Qué es lo que quiero que les llame la atención de esto? Que a mí me llama muchísimo la atención. ¿Cuál era el último país en producto per cápita a inicios de los 80? Costa Rica, de este conjunto de países. Y estaba muy por debajo del promedio latinoamericano. Recuperamos un poquito de terreno, pero por ejemplo, en este momento, solamente Colombia estaba por debajo de nosotros. Tampoco era que teníamos un desempeño particularmente bueno en PIB per cápita. Pero algo pasó en las últimas 2 décadas que nos lleva a competir con el país que ha tenido un desempeño superior, que es Chile. Comparen la línea de Colombia con la de Costa Rica. Superamos con creces el promedio latinoamericano y con creces a Colombia, y superamos hace ya un tiempo, no hace tanto, pero hace un tiempo, a México. Si uno ve, en algún momento me ha topado una ilustración muy bonita en Facebook del PIB per cápita, el ranking de PIB per cápita de todos los países latinoamericanos. En esta época, países de ingreso muy alto eran, por ejemplo, Venezuela, Argentina. La historia aquí es completamente distinta. Y nosotros, sin ser un país desarrollado, sin ser un país de ingreso alto todavía, hemos tenido un desempeño muy favorable. Algo que yo le digo a los estudiantes, y lo digo en general, es que los grandes cambios no son cambios dramáticos en un periodo corto de tiempo. Son cambios constantes, consistentes. Si ustedes ven, casi nunca hay una reducción en esa línea. Hay 2, la del 2000, la de la crisis y la del COVID. Vean los demás países. Tienen subidas aceleradas, caídas aceleradas. Y eso es lo que marca la diferencia en la trayectoria en el largo plazo de los países. Ok. Ahora, más contextualizado a Costa Rica. ¿Qué es lo que ha pasado en Costa Rica en las últimas 2 décadas? Y esta ilustración es la que sale en Wikipedia cuando uno busca 2005, y por eso lo puse aquí. Está el huracán Katrina. Bueno, el problema es que la mayoría de personas de aquí no se acuerdan del 2005. Ese es un reto importante. Alguna parte del público sí la conoce. Este fue el juicio de Saddam Hussein. Este fue un live aid que ocurrió en ese año. Este fue el huracán Katrina. Este fue el funeral del Papa Juan Pablo II. ¿Alguien sabe qué es esto? Eso es increíble que lo sepa. Video de YouTube. El primer video que se subió a YouTube fue en el 2005 y fue este. Fue alguien en el zoológico. No me acuerdo quién es, pero es alguien en el zoológico. ¿Y por qué hablo del 2005? Porque en el 2005 es donde hay un cambio en la trayectoria de las series de Costa Rica, de crecimiento, de productividad. Hay
prácticamente todas tienen un punto de quiebre en ese momento. Y es el año en el que yo, a partir del cual yo creo que podemos detectar una tendencia bastante diferente. Utilizando la medida de productividad total de factores, vemos la historia económica de Costa Rica de los últimos 60 y resto de años. Hubo un periodo de incremento de productividad muy alto en el que, por ejemplo, estaba la política de sustitución de importaciones y también el Estado social que construimos estaba ampliando y se estaba consolidando, y ahí hubo incrementos de productividad muy grandes. Sin embargo, en los 70s y especialmente en los 80s hubo una caída muy importante. Hemos tenido, yo creo que es una combinación de una política que al inicio era la promoción de exportaciones y luego fue la atracción de inversión, que ocurrió más o menos en 1997. Y no es que esa fue la primera empresa que llegó a Costa Rica, pero es la más representativa, es simbólica, es un parteaguas, es la llegada de Intel a Costa Rica. Entonces, a partir de ese momento se consolida ese modelo y hemos logrado atraer muchas empresas a zonas francas y también de fuera de zona franca. Y no es que todo vaya por ahí. Ciertamente hay muchas cosas que se han consolidado en otras dimensiones, pero esa estrategia de atracción de inversiones, sí, me parece a mí, ha generado derrames sobre la economía que han logrado revertir esta tendencia. Esto cuesta muchísimo, ¿verdad? Solo levantar, solo cambiar esa tendencia. Claro, esto no es cero, ¿verdad? Esto es 0.9, pero es una tendencia que tenía muchísimo tiempo de irse desarrollando. Entonces, ese año en particular es el año en el que hay un cambio en esas observaciones. Perdón. Como le decía a doña Isabel, la presentación son puros gráficos. Lo que vengo es a comentar los gráficos y a tratar de contar una historia. ¿Cómo se compara esto con el resto del mundo, verdad? Porque alguien podría decir, bueno, pero esto puede ser que ocurra en muchos otros países. ¿Cuál es la barra que destaca ahí? Esta. Aquí hay la información que ven aquí, y esto es información de un cuadro de OCDE, es el crecimiento promedio del 97 al 2007. En esa época, los países como Estonia, Letonia, Lituania, crecieron muchísimo, pero ya en la década posterior o los 12 años posteriores, 2007-2019, han tenido un crecimiento más moderado. Está ordenado de manera que el crecimiento, el que importa en el orden es el crecimiento del 97 al 2007. Y vean que Costa Rica tiene un crecimiento muy modesto, podemos decirlo así. Estamos rodeados de Portugal, Nueva Zelanda y Bélgica, que son países de ingreso alto. Típicamente, ustedes lo pueden corroborar en las estadísticas y pensar en modelos que explican por qué países que ya tienen un nivel de ingreso más alto tienen crecimientos posteriores más moderados, pero no corresponde para un país de ingreso bajo en ese momento tener crecimiento de país desarrollado. Esto refleja un crecimiento bastante modesto de una economía y es imposible que esta economía pueda alcanzar a las otras si no hay un cambio importante en el tiempo. Pero definitivamente lo hay, ¿verdad? Bueno, destaca el caso de Grecia, que tuvo una crisis muy importante, pero destaca muy dramáticamente el crecimiento promedio que ha tenido Costa Rica. No usan exactamente el año que yo quisiera, pero refleja el mismo fenómeno que yo les quiero comentar, que es un crecimiento muy acelerado a partir del 2005, que destaca completamente y que permite a un país como Costa Rica acercarse un poco más al ingreso per cápita de los países desarrollados. Eso se ve también en este gráfico. Este es PIB por trabajador.
y es un índice, ¿verdad? En 1991 para todos los países es 100. Si un país en este índice crece mucho más, quiere decir que se va separando, o si nos comparamos con un país como Estados Unidos, lo que quiere decir es que la brecha que tenemos entre Estados Unidos y nosotros se va acortando. Esa es una pieza de información importante. Y vean que el periodo en el que se acorta es especialmente en la última década, pero la tendencia viene del mismo año 2005. ¿Qué pasa con los demás países latinoamericanos y del Caribe? Tienen un crecimiento modesto y constante. Ellos no tienen un cambio en la tendencia. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en este periodo? Que nosotros nos estamos separando de ese nivel de ingreso de nuestros pares latinoamericanos y nos estamos distanciando. Aquí no viene un ranking de esos, pero los 4 países de ingreso más alto en Latinoamérica son Uruguay, Chile, Panamá y Costa Rica. Argentina también anda por ahí por tipo de cambio, pero ciertamente estamos en el primer orden de ese ranking. Esta es la misma medición, pero haciendo una desagregación un poquito mayor, pensando en Unión Europea, países de ingreso alto, aquí está de nuevo Latinoamérica, países de OCDE, que es la línea celeste, y Estados Unidos. Con respecto a cualquier grupo, nosotros estamos teniendo un desempeño que es superior. Eso se refleja en también no solo PIB por trabajador, sino cuando se mide con la precisión de las horas trabajadas. Una desventaja que tiene nuestro país, por lo menos en las estadísticas, es que nosotros tenemos, los países latinoamericanos en general, dentro de OCDE, somos los que trabajamos más horas durante el año. La jornada laboral en Costa Rica son 48 horas semanales. Mucha gente tiene jornadas de 40 horas, pero la de ley es 48, ¿verdad? Que es trabajar de lunes a sábado. 8 horas. Eso son demasiadas horas. Los países se están moviendo, pasando no de 40 horas, sino reduciendo aún más las jornadas laborales. Y eso permite que primero que la productividad se incremente, porque al trabajar menos horas, mecánicamente la productividad se incrementa, pero además que las personas tengan muchísimo más tiempo libre para recreación y para ocio y para otras actividades que aseguran o que contribuyen al bienestar de la gente. Sin embargo, incluso tomando esa salvedad de que estamos usando horas trabajadas, aún así nosotros destacamos dentro del grupo de países en el que la productividad se ha incrementado más. El caso de Irlanda es un caso muy particular. Mucho del crecimiento de los últimos años puede ser explicado por la ubicación contable de ciertas actividades que ocurren globalmente, pero también es cierto que Irlanda ha tenido un desempeño muy bueno, pero un país con el que un país con el que a mí me gusta comparar Costa Rica en términos del desempeño de los últimos años es Polonia. Hace unos días me topé un artículo que hablaba de cómo Polonia le ha cambiado la balanza de pagos. Entonces pasaron de tener un déficit comercial a tener un superávit y los resultados de balanza de pagos son muy favorables. Costa Rica dejó de tener un déficit en bienes y servicios en el 2015 más o menos, y a partir de ese momento tenemos superávit en bienes y servicios, impulsado especialmente por servicios, pero incluso el déficit en bienes cada vez se va haciendo más pequeño, y eso es reflejo de cambios estructurales que están pasando en la economía. Eso mismo se observa cuando hacemos la comparación con la mitad superior de la OCDE. Esta es una medición de PIB per cápita y PIB por hora trabajada, y este es un porcentaje. Entonces, la mitad superior de la OCDE, los países de la mitad superior, se calcula el promedio y esto nos dice qué porcentaje de esa productividad tenemos. No es muy ambiciosa, ¿verdad? Porque estamos en un 30 y resto por ciento. Sin embargo, la tendencia es la correcta.
y de nuevo aparece el 2005 por acá con este tipo de medición. Ve que todas son mediciones del mismo fenómeno con diferentes variables, pero todas nos van contando la misma historia. El desempeño con respecto a otros países, el desempeño de diferentes países con respecto a Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países de ingreso más alto del mundo, es nuestro principal socio comercial y además también han tenido un desempeño superior incluso a Europa. Con respecto a países como Inglaterra, ni qué decir, ustedes ven las estadísticas de Inglaterra, han tenido contracciones posterior a Brexit y es muy dramático conforme pasan los años qué tanto se está alejando Estados Unidos de un país como Inglaterra. Tal vez no ocurre con el ingreso particular de Londres, pero cuando se toma todo el país, hay una diferencia dramática. Bueno, esto es para decir qué es lo que le ha ocurrido a estos países de la OCDE con respecto al ingreso de Estados Unidos. Y vean que la tendencia de México ha sido una caída bastante grande. México se está alejando del ingreso de Estados Unidos. Chile es el país dentro de este conjunto que ha tenido un mejor desempeño. Incluso empezó por debajo nuestro en esta comparación relativa a Estados Unidos. Pero nosotros no andamos tan lejos. Esa es una noticia. Y Colombia no ha podido mantener el ritmo y ha tenido tal vez un cambio de tendencia, pero todavía con crecimientos bastante moderados. ¿Puedo interrumpir en este momento? Sí. La pregunta en realidad no es ni siquiera sobre Costa Rica, pero en realidad ese dato de México me llama muchísimo la atención. Sí. Vos que estudias estos temas, Alonso, ¿cómo se podría explicar esa caída sostenida que ha venido presentando México? Porque además es después del TLC, ¿verdad? Sí. Con Estados Unidos. Sí, sí, eso es lo bueno de presentar ante gente tan brillante es que las preguntas correctas salen, el problema es cuando uno no tiene la respuesta precisa. Voy a darle vuelta y a investigar un poco más qué es lo que ha pasado a México en los últimos años. Esto no quiere decir que su ingreso esté cayendo. Esto quiere decir, veamos por aquí estaba el de, voy a acercarme un poco más. Por aquí estaba el de México. Lo que ha pasado en los últimos años es que el ingreso se ha mantenido más o menos constante. El problema es que Estados Unidos está creciendo mucho. Entonces, en esa comparación se va alejando. Lo bueno para nosotros es que, aun cuando Estados Unidos ha estado creciendo mucho, nosotros hemos crecido todavía más. Y por eso es que nos estamos acercando. Y por eso hay un cambio tan dramático o una diferencia tan grande. Entonces, lo que uno no quisiera es que le ocurra esto al país, ¿verdad? Que mientras en el mundo las economías de mayores ingresos se alejan todavía más, la frontera se aleja cada vez más, por lo menos en el caso nuestro, no es que la vemos, ¿verdad? La frontera todavía está muy lejos, pero por lo menos vamos en la dirección correcta. Esa es la historia que hay aquí. Hay mucho tener datos de horas trabajadas, porque uno lo que escucha es que México es de los países que más trabaja. Sí, claro. Dentro de OCDE, el patito feo en horas trabajadas somos los latinoamericanos, pero Costa Rica también, ¿verdad? Yo no diría que el tema de horas trabajadas nos distinga a nosotros de México, sino que más bien somos los latinos los que trabajamos más horas. Y yo creo que por lo menos eso nos lleva a reflexionar de en qué dirección nos deberíamos ir moviendo en las jornadas laborales del país, ¿verdad? Sobre todo las que son de más de 40 horas. Ese es el punto, porque hay una diferencia importante. Perdón, Alonso, en esa misma línea, ¿han logrado tener alguna idea de poder determinar? Se ha dicho que el trabajo en Costa Rica es caro, porque tenemos una serie de afectaciones, impuestos ahí, ¿verdad? Desplazados de cargas sociales y la OECD ha dicho varias cosas sobre eso, ¿verdad? Y me preguntaba, bueno, con esas tasas de crecimiento de la productividad, ¿verdad?
¿Será que como es tan caro, entonces conviene? Pues, nos hemos hecho mucho más intensivo de capital y entonces ha aumentado un poco más, ¿verdad? La productividad del capital. Y de manera que el producto está creciendo más por ese lado y por otros elementos de productividad asociados a innovaciones. ¿verdad? Y entonces el trabajo, digamos, aún manteniendo una tasa de crecimiento como la que vemos, ¿verdad? En el empleo en horas, tenemos ahí un desafío de ver cómo incorporamos trabajo más productivo, ¿verdad? Si esto va a generar una situación o está generando una situación donde los empleadores están más bien de manera racional optando por no incrementar más empleados, pero sí incrementando más horas de los mismos empleados para evitar esos costos extra, no sé. Sí, ese es un tema definitivamente. Voy a hablar un poco más adelante de temas de mercado laboral y yo creo que tal vez ahí en ese momento me devuelvo a esa pregunta para retomarla. Gracias. Perdón, yo no hice una aclaración que siempre la gente que trabaja en bancos centrales debería aclarar, incluso la debería poner en la presentación, que es nada de lo que yo estoy diciendo es la opinión del Banco Central, mucho menos de la Junta Directiva, pero es importante hacerla. Todo eso son opiniones personales. Ahora, voy a decir un comentario. Cuando uno ve las cargas sociales que se recaudan en Costa Rica con respecto al PIB y compara con OECD, estamos por debajo del promedio. Tal vez Por trabajador, perdón. no por trabajador, sino en total con respecto al PIB. Entonces, hay un tema de cómo se financia la salud y la seguridad social en general, que en nuestro contexto todo se va al proporcional al salario. En otros países la solución es buscar un financiamiento distinto. El problema es que una va directamente al presupuesto de la caja o sea, hay una relación muy directa del ingreso y el gasto. Y esa discusión es como muchas de las que tenemos en Costa Rica. En algún momento definimos que eso era una buena idea y cambiar ese tipo de idea es muy difícil, porque la opción sería aumentemos impuestos, recaudación de impuestos en otra vía que permitan reducir las cargas sociales que están asociadas al salario. Eso sería una discusión que deberíamos tener como país, que no sé si la hemos tenido en un volumen muy bajito. Ahora, creo que no traigo gráficos de esto, pero lo que se ha visto en los últimos meses es que más bien el trabajo formal está aumentando muchísimo y el trabajo informal se está reduciendo. Hay una recomposición no completa, pero una recomposición muy clara de la fuerza laboral, de qué parte es formal e informal. Y por lo menos, sin que necesariamente haya habido un cambio en ese tipo de políticas y la forma en la que se recauda, sí ha habido un cambio en el comportamiento de qué parte va formal y qué no. Entonces, si quisiéramos buscar una causalidad, la causalidad de ese incremento en la formalidad tiene que venir por otras razones, no por cambios en políticas que no hemos tenido de cómo se recaudan esos impuestos. Que son impuestos al salario que financian la seguridad social, pero no van directamente al presupuesto del Estado. Este es un poco, es el mismo gráfico, pero pensando en un índice, y de 2015 es el 100, ¿verdad? Entonces ahí la historia también es que Costa Rica en los últimos años ha tenido un desempeño muy bueno, pero vean que no era, si hubiéramos continuado la tendencia que teníamos, nos quedamos por acá. Y es lo que ha pasado en los últimos 20 años, lo que determina un cambio importante en estos resultados que tenemos. Ahora bien, este gráfico lo presento, es un documento que está publicado en el banco, es cuáles son aportes que ha tenido las variables que pueden afectar el tipo de cambio, y vean que uno de los elementos que aporta definitivamente a la apreciación de la moneda, y eso es un resultado teórico que se ve en diferentes cursos, en diferentes modelos que ustedes llevan a lo largo de la carrera,
una mejora en la productividad relativa, que es lo que le ha ocurrido a Costa Rica, genera una fuerza hacia la apreciación del tipo de cambio. Y eso es algo que es importante tener en mente con esta, digamos, en los resultados económicos que estamos teniendo. Ahora, todavía más específico, ya no las últimas 2 décadas, sino los últimos meses y los últimos años, ¿qué es lo más importante que ha pasado en los últimos 4 años en el mundo? El COVID. El COVID tuvo impactos enormes en todas las dimensiones de las actividades humanas. Inmediatamente que empezó el COVID, hubo un incremento dramático del desempleo y fue un periodo bastante difícil. Si nosotros vemos qué le pasó a los ocupados, y este es un índice de ocupados, ¿verdad? De 100 era la cantidad de trabajadores ocupados que estaban activos en febrero del 2020, hubo una caída enorme y ese número no se ha recuperado. Eso es cierto. La línea amarilla es el IMAE, pero no es la variación del IMAE, es la tendencia del es el índice del IMAE, el índice mensual de actividad económica, o sea, el valor del índice tendencia ciclo. Y esta línea azul es la trayectoria que hay de punta a punta, ¿verdad? Si yo tengo el valor de septiembre de 2010 y tomo el valor de febrero 2020 y calculo ahí la tendencia, esa es la tendencia. Durante mucho tiempo yo le estaba dando seguimiento a esto y yo decía, bueno, ya casi ese IMAE le llega a esa tendencia, a esa proyección que yo hacía. Entonces, cada información nueva le da seguimiento y estaba muy contento. En algún momento se frenó y yo dije, bueno, ¿será que no vamos a llegar? Resulta que la información económica de los últimos meses, especialmente el último año, especialmente, más bien nos lleva a que la cantidad producida es superior a esa tendencia. O sea, no solo recuperamos lo que perdimos en pandemia en términos de producción, sino que lo estamos superando con una cantidad menor de trabajadores ocupados. Y este es ese índice que yo les digo que yo hago, que no es nada oficial, que es agarrar el IMAE, dividirlo entre los ocupados, bueno, no entre el valor de ocupados, porque los ocupados son 2 millones y resto. Un índice sobre un índice en el que partimos de 100 en el valor de febrero de 2020. Este es el valor de 100 del índice. Vean que a pesar de toda esta historia que yo les vengo contando de la evolución de los indicadores del 2005 en adelante, tuvimos crecimientos importantes, pero alrededor de 2016, 2017, 2018, esa productividad se mantiene muy constante. Esos eran los momentos donde uno más escuchaba los temas de reactivación económica, de una posible inminente crisis fiscal que al final de cuentas se resolvió. Luego era pensar cuál era el impacto de esa ley del plan fiscal y se viene la pandemia. En los primeros meses, digamos, marzo, abril, hay una caída clarísima de productividad porque el producto cayó por completo. Sin embargo, rápidamente la actividad económica retoma. Aquí se ve, ¿verdad? Empieza a retomar, pero sin recuperar la cantidad de trabajadores que tenían. Entonces, pues hubo un empuje, ¿verdad?, a la productividad. Yo dije, bueno, esto es una muy buena noticia, supongo que vamos a volver a caer, que esa tendencia se va a retornar. Sí. Ok, gracias. Como que hay una diferencia, porque digamos, también cae mucho la ocupación, ¿verdad? Uh-huh. Y yo lo que me imagino es que los primeros que caen en la pandemia es del sector informal. Sí. Entonces, quedan los más productivos, Uh-huh. ¿verdad? Pero ahí realmente no hay un aumento en productividad, sino los trabajadores siguen produciendo, solo que la composición
que queda hace que la productividad suba, ¿verdad? Sí. En ese primero, después ya no pasa lo mismo porque Claro. el producto sigue aumentando y entonces Claro. ahí sí tiene que ver, Sí, y sí. la ocupación no, entonces ahí sí tiene que haber un aumento de productividad. Sí, sí, claro. Pero ese... ajá. Sí, yo creo que eso que usted está diciendo lo podemos ver en general en la economía, pero voy a contar una anécdota personal. Tengo un amigo que tiene un gimnasio, que es donde voy yo, no se nota mucho, pero voy. Y él en pandemia, pues lo cerraron completamente, ¿verdad? No podía abrir y no abrió durante muchos meses. Y le costó mucho sobrevivir. Él es muy ordenado, entonces pudo sobrevivir. Pero el punto que quiero hacer es, el día que cerró, él tenía como 6 personas trabajando. Ahora, años después, todavía no tiene esa misma cantidad de personas que están trabajando. Entonces, hizo una reorganización, incluso cambió un poco el modelo de trabajo que tenía. Y si uno le pregunta, sus ventas son superiores. En ese caso muy particular, es un incremento clarísimo de la productividad. Y sin que la evidencia anecdótica pueda decirnos que eso es lo que pasa en la economía, pues pareciera que sí, pareciera que en general en la economía hubo una reasignación del trabajo, y voy a hablar un poco más de detalle de eso, pero una pieza de información que va en esa dirección es la que les comentaba. La informalidad está cayendo, y más bien el trabajo que se recuperó más rápido post pandemia fue la formalidad. Entonces, eso contradice un poco la historia de que son las cargas sociales los principales impedimentos, porque si fuera cargas sociales, entonces toda la recuperación inicial hubiera sido informalidad, y no fue así. Entonces, por ahí va un poco esa recomposición del mercado laboral. Ahora, de esto último vamos a hablar un poquito más ahorita. De que, bueno, parece ser que esto es lo que ha pasado en Costa Rica, esa reconstitución, pero digamos, un país que por lo menos yo he visto que teníamos un PIB a veces más bajo que ellos, pero que les ha ido muy diferente, es a Panamá, donde se ve que eso mismo que pasó aquí no pasó allá, ¿verdad? Y entonces la pregunta es por qué, digamos, dos países con un PIB per cápita relativamente alto, ellos más alto que nosotros, ¿verdad? Se les despedazó el modelo a ellos y a nosotros no, más bien pasó al revés. Sí, en el sentido, dice usted que la productividad de Panamá no aumentó, porque en nivel de ingreso, en PIB per cápita, yo quisiera pensar que los vamos a superar, pero cuesta mucho acercarse a Panamá porque tiene una fuente de ingreso exógena como un recurso natural muy importante. Nosotros tenemos un recurso, pero en el insumo, ¿verdad? En las personas que trabajan. Pero usted lo dice, ¿por qué? Digamos, como, bueno, no tengo en la cabeza exactamente los datos, pero si usted agarra enero o febrero del 2020 y ve ahora cómo está Costa Rica, me parece estamos casi un 20% por encima del IMAE de eso. Okay. Y Panamá, digamos, si tuvieran el IMAE, yo no lo he visto, pero yo he visto el PIB per cap, el PIB no está en 120, más bien cuidado si no está debajo todavía de donde estaba antes de la pandemia. Sí, yo creo que eso le ha pasado a muchísimos países. En general, la recuperación post-COVID aquí afortunadamente fue muy rápida. Ya en el 2021 el nivel de producto era superior al del 19. Tuvimos una caída de, creo, de 4.4, y el crecimiento del 2021 fue 7.1. A otros países les ha costado muchísimo más, y yo creo que podría estar relacionado, mi hipótesis sería, en la fuente de ese crecimiento. Mucha de la fuente de ese crecimiento es llegada adicional de empresas multinacionales, una recuperación del turismo, por lo menos en el nivel del gasto de los turistas, y en el último periodo, un régimen definitivo que mi apreciación sería que toda esa actividad económica que viene del contacto con el resto del mundo se está trasladando a una mayor actividad, sobre todo en servicios, en construcción y en otras cosas, que son un poco el derrame de eso. Pero yo me gustaría
dar una respuesta todavía más precisa, pero yo creo que es el origen de esta recuperación, es justamente la actividad vinculada con el sector externo, pero que ahora ya se está viendo en el resto de la economía. Sé que no es la respuesta más precisa, pero también tengo que estudiar un poco con más detalle el caso de Panamá. Pero sí es cierto que a muchos países, esto que estamos hablando para Costa Rica no es el caso de muchos países. Perdón, quizás ahí yo agregaría en la línea de lo que plantea Alonso, que por la estructura productiva de Panamá, la alta dependencia, digamos, sobre todo, o la vulnerabilidad ante la crisis logística que se viene gestando ya hace años, las complicaciones recientes con el canal, yo creo que Panamá se ha visto en esa coyuntura, digamos, de la crisis logística particularmente, sumado a combustibles, bastante afectado, digamos, pese a que sigue creciendo y que el PIB per cápita sigue siendo pues bastante alto, pero porque tenía como un colchón ahí importante. Sí, sí, un elemento muy importante es que tal vez no es el contexto, pero todos los riesgos climáticos con los que crecimos, ¿verdad? Pensando esto puede pasar, eso, ya todo eso está pasando, ¿verdad? El incremento que puede haber por los precios en la electricidad por tener que utilizar ya no la energía hidroeléctrica, sino empezar a quemar combustible. Ahí es donde nos está pegando a nosotros un poco en los costos de comerciar. A Panamá le está afectando muchísimo porque hay embalses que son los que alimentan el canal y ahorita no tienen un nivel suficiente, entonces han tenido que poner restricciones al flujo del canal y restricciones al flujo de buques, ¿verdad? Cada buque creo que cuesta más o menos como $400,000 que pase. Entonces, si uno restringe el buque son $4 millones por día. Y si eso no lo va acumulando en varios días y esa es una fuente de ingreso importante para un país, es un golpe no menor. En cambio, en Costa Rica más bien vemos anuncios, por ejemplo, de Intel, que dice que va a invertir o reinvertir, ¿verdad? Dependiendo del reacomodo que haga, $1,200 millones. Si uno agarra esos 1,200 millones y los piensa dentro de la abundancia que puede haber relativa a dólares en la economía y lo distribuye en un horizonte, ni siquiera tan poquito, pero es un monto significativo, ¿verdad? Entonces, cada noticia de esas se va reflejando en la actividad económica y en llegada de divisas, ¿verdad? Al país. Ok. Hemos estudiado, y esto en particular es un trabajo del profesor Jonathan y Pablo es profesor también, está dando clases, y Guillermo Pastrana, que está haciendo una maestría afuera, de qué es lo que pasó con la reasignación del trabajo. Y todas estas piezas de información van contando un poco una historia similar. Ahí en el título, no puse un título, puse un pequeño resumen que dice que las personas desplazadas durante la pandemia están encontrando empleo en empresas que son relativamente más productivas de las que tenían antes de la pandemia y con un mejor premio salarial al que tenían. Entonces, este es un buen momento para mencionar lo siguiente. Cuando empezó la pandemia, todos los países tomaron actitudes proactivas para resolver el problema. Nosotros tuvimos restricciones de movilidad, restricciones al comercio. Tuvimos como país una reducción enorme en los ingresos fiscales porque cuando se cae la actividad económica se cae la recaudación, por supuesto. Pero en términos de gasto, Costa Rica hizo, sí, no puede uno decir que nada, pero casi nada es lo que hizo. Digamos, en términos de gasto, nosotros no incrementamos el gasto prácticamente nada. En países de OCDE, ese incremento del gasto puede tomar la dimensión de 10 puntos porcentuales del PIB. No hablando del resultado neto, porque en el resultado neto nosotros tuvimos una caída muy dramática de ese resultado, sino en términos de gasto nosotros no lo incrementamos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Otros países casi que le pagaban a las empresas, le daban dinero para que no despidiera a los trabajadores y pudiera pagarles el salario y eso permitía que no hubiera una caída tan importante del mercado laboral. En Costa Rica tuvimos el bono a proteger
tal vez algunas otras iniciativas, pero en gran medida no tuvimos ningún colchón para esa fuerza laboral. En ese momento, esas noticias son catastróficas, ¿verdad? Para la gente, porque pierden trabajo y además no hay actividad económica a dónde irse. Sin embargo, ¿qué es lo que quiero decir con esto y con algunos otros detalles que voy a dar? Es que una recomposición en el mercado laboral costarricense que llevó a los trabajadores a moverse a empresas más productivas y en general que lleva a que el país se convierta en más productivo y la fuerza laboral sea de trabajo más productivo, especialmente por esa recomposición de los recursos, ¿verdad? Y hay muchos trabajos que han hablado de la mala asignación de los recursos que hay en economías en desarrollo y, por ejemplo, Jonathan y yo tenemos un artículo de eso, que evalúa el caso de Costa Rica comparándolo con Estados Unidos, basada en una metodología de Chiang Tai-hsieh y Pete Klenow. La diferencia en la buena asignación de los recursos es muy grande, la que hay entre un país como el nuestro y un país como Estados Unidos, pero esto definitivamente, sin que la causa sea buena, ni que estos resultados uno pueda bajo ninguna circunstancia decir que esto fue bueno para el mercado laboral, para las personas que experimentaron esos cambios, para la economía en agregado, el resultado fue una mejor reasignación del trabajo que tenemos en la economía. Esa dinámica también nos lleva, bueno, hay un elemento importante y espero no estar haciéndole una injusticia a los autores porque esa es mi interpretación de este resultado. Los trabajadores se están moviendo más en ocupaciones de menores ingresos y es algo que nosotros hemos, digamos, obviamente la recomposición ocurre más dramáticamente en trabajadores de bajas calificaciones, trabajadores de bajos ingresos. Esa reasignación es importante para la parte productiva, pero hay un elemento novedoso en los últimos meses que es interesante y es que el ingreso real de los trabajadores de mejores ingresos, de ocupaciones más bajas, técnicamente son los que están creciendo más. Entonces el ingreso nominal, el ingreso real se mide igual con la misma inflación para todos, pero el ingreso nominal de esos trabajadores es el que está creciendo más. Entonces, uno podría decir que esa reasignación ha permitido que haya un incremento en la producción que muchos meses después, años después, lo estamos viendo en resultados favorables en el mercado laboral. Esto no quiere decir que han recuperado necesariamente el nivel, pero la tendencia es buena. Un poco una discusión, y este sí es lo que hice fue tomar una captura del IPM que está publicado. Un elemento importante es que se ha discutido en los últimos meses de esa caída en la ocupación que teníamos en el otro gráfico. Y mucha gente habla de destrucción de empleo, ¿verdad? Que haya menos ocupados lo traduce en una destrucción de empleo. Sin embargo, un mensaje que les quiero dejar es que cuando uno ve la desagregación de las razones que dan los trabajadores para abandonar el mercado de trabajo, en buena medida, sobre todo en los últimos meses, la razón que dan es por vejez. O sea, no es gente que estaba buscando trabajo, se hartó y dijo, ya no quiero participar del mercado laboral, ya no busco, ya no me cuenten como desempleado. Es gente que dijo, no, ya suficiente para mí. Estos años coinciden, si uno se devuelve 65 años, ya me estoy fijando en la hora, si uno se devuelve 65 años, Costa Rica tuvo un pico de natalidad en ese momento, que fue justo el momento antes de que llegaran métodos anticonceptivos modernos a Costa Rica. Ese pico de natalidad es el que está llegando a la edad de pensión en ese momento. Bueno, perdón, una precisión, a la edad de 65 años más o menos, que es la edad en la que generalmente las personas se retiran del mercado laboral. Sí. Pero ahí será efectivamente que la gente ya se va a pensionar o será que justamente a esas edades nadie consigue trabajo y se cansa de conseguir trabajo. Ok, sí, digamos, esos deberían, si estuviera bien clasificado,
deberían calificar como desalentados. Podríamos decir desalentados definitivamente, ¿verdad? Pero lo interesante es que si bien esa razón de la vejez estaba presente y generaba un incremento en la gente que sale del mercado laboral, hay un cambio muy dramático en el último año. Y ese cambio tan dramático en el último año, en un periodo en el que la economía se está expandiendo, no necesariamente me calzaría esa historia, aunque sí, digamos, es importante. Claro, cuando uno ve desalentados, más bien ahora hay menos desalentados que con respecto a febrero del 2020. Esto siempre es nivel de febrero 2020 y números hacia arriba nos dicen por qué se sale la gente del mercado laboral, de la fuerza de trabajo, y números hacia abajo, por qué se incorporan al mercado de trabajo. Una historia aquí importante también es que una razón de abandonar el mercado de trabajo está motivos personales, y ahí está estudio y viajes, y también hay preguntas sobre cuáles son las razones dependiendo del rango de edad, y obviamente la gente que responde por vejez es más un grupo de edad, pero las personas que responden motivos personales como estudio y viaje son de un perfil de edad menor. Si por ejemplo esto fuera, y tal vez no hemos llegado a esa precisión, personas que están capacitándose más, es una noticia favorable para el mercado laboral y el capital humano, que ojalá compense un poco el choque negativo en el sistema educativo que tuvimos ahí en pandemia. Estos son muchos hombres, ¿verdad? Las mujeres generalmente dan como razón para salir del mercado laboral las obligaciones familiares, y también no se ha incrementado tanto, pero ha sido algo persistente. Podría ser, y necesitamos llegar a analizar ese nivel de detalle, que una esté relacionada con la otra, ¿verdad? Que a la hora de que llega gente que se retira del mercado laboral por vejez, también requiera dentro del hogar que haya gente que los atienda, ¿verdad? También obligaciones, ese tipo de cosas puede estar relacionados con cuidado de salud de otras personas, ¿verdad? El cuidado de personas enfermas. La pandemia no fue tan grave en Costa Rica con respecto a otros países, pero definitivamente sí genera impactos duraderos en términos de salud. Ahora, voy a continuar. Un punto y ya llego al punto. Perdón, Juan. Sí. Porque es que estaba viendo la encuesta continua de empleo y lo que vi, bueno, y la ENAO de hoy, es que los salarios en promedio se mantienen relativamente constantes, ¿verdad? Pero cuando los separan por sector, el sector privado decía un 4%, ¿verdad? Y el sector público se reducía un 10%, sí, claro, una cosa así. Y yo no me imagino que los salarios públicos estén bajando realmente, no, sino que debe ser una historia ligada a esta, ¿verdad? A que la ocupación seguramente en el sector público está bajando. Sí, ¿verdad? Incluso dentro del banco hemos tenido gente que se ha pensionado en este año, justamente porque hay un cambio que empieza en enero de 2024. Entonces hay como dicen en inglés, un sweet spot para pensionarse, y si la gente lo logra, ese es el momento. Y hay salida de personas de pensiones totales en el IBM que son importantes y están relacionadas con eso, digamos, con la decisión de salirse del mercado laboral por la edad. Aquí hay un elemento, en el INEC, en el formulario de INEC, no dice vejez, dice persona muy anciana. Entonces, nosotros lo pusimos así, sí, yo creo, más bien lo moderamos, porque el término era, no era muy agradable. Pero sí, digamos, la composición de la fuerza laboral del sector público también tiene que estar cambiando por eso, y al entrar personas jóvenes con salarios relativamente bajos y también que tienen perspectivas de crecimiento no muy buenas en el futuro, tiene que estar afectando el salario promedio, pero aunque no esté afectando ese salario promedio,
ha habido una caída, obviamente no en este último año, pero ha habido una caída en el ingreso real de las personas del sector público. En cambio, en el sector privado sí hay un incremento del salario real y la buena noticia es que lo que más se incrementa son las ocupaciones de baja calificación. Eso es algo favorable. Ahora, todo esto, digamos, el contexto favorable que estamos hablando y estos cambios en el mercado laboral, creo que amerita un par de diapositivas mencionando el tema de la inequidad. Isabel lo mencionaba. Costa Rica es un país, es el país más desigual de la OCDE. Eso es definitivo y yo creo que eso se ha discutido mucho. Lo que pasa es que si uno ve antes de impuestos y transferencias, que es el triangulito, y ese es Costa Rica, tampoco es que estamos lejísimos de otros países. Por ejemplo, vean Irlanda. O sea, Irlanda está muy parecido, Francia no anda tan lejísimos, o sea, la diferencia no es tan grande. ¿Qué es lo que pasa? Todos estos países hacen un cambio en esa desigualdad con impuestos y transferencias, que nosotros no hacemos. El cambio que hay aquí antes de impuestos y transferencias y después de impuestos y transferencias es casi nulo. Lo mismo le pasa a Chile. Vamos a ver dónde está México, no lo veo. Pero bueno, este fenómeno pareciera ser un fenómeno bastante latinoamericano, porque si uno ve los países de mayores ingresos hay una recomposición. Y esto no es tanto por impuestos, esto es especialmente por transferencias. Le hice este comentario a un colega y me dijo, sí, es que el problema tal vez es que las transferencias, hay muchas y no llegan a la gente correcta. Y yo dije, no, estoy seguro que esa no es la respuesta, pero busqué el gráfico. Las transferencias en Costa Rica, o por lo menos el gasto social, los beneficios sociales a los hogares como proporción al PIB, son casi 5%, y eso es un montón de plata, ¿verdad? Cuando uno habla de 5% del PIB es un montón de plata, pero todos los demás son los países de la OCDE. Entonces, podemos decir, esto es mucha plata, pero comparativamente es muy poca. Si lo que estamos buscando son buenas prácticas, estamos muy lejos de las buenas prácticas. Creo que este es Indonesia y creo que el otro era Israel. Sí. En esas transferencias del resto de la OCDE está metido la atención médica y otros servicios que brindan. Esto es como el dinero directo a los hogares, que va a los hogares. Ajá, sí. Sí, estoy casi seguro que no tiene que ir incluida la atención, porque en Costa Rica eso llevaría el número para arriba, ¿verdad? Esto es ingreso de los hogares, dinero en efectivo, cuánto estamos llevando a los hogares por medio de esos beneficios sociales. O sea, no están incluidos otros servicios que se pueden brindar en especie. Es cash. Esto es cash, sí, exacto, sí, exacto. Ok, perdón, y ese es un pequeño paréntesis para hablar de ese tema de inequidad. Ahora, ¿cuáles podrían ser las explicaciones? Y yo sé que ya llevo más o menos una hora, que era el tiempo previsto, pero ¿cuáles son algunas de las explicaciones que podrían decirnos qué es lo que ha pasado en Costa Rica en los últimos años? Y aquí voy a hacer alusión rápida a algunos de los trabajos, que es cuál es el impacto que tenemos de esa estrategia que empezó más o menos muy deliberada en 1997, que se empieza a ver en los datos en el 2005, cuáles son esos efectos en las economías. Aquí también voy a hacer una pequeña referencia histórica, pero yo creo que cuando uno trabaja mucho con temas de la OCDE y temas de investigación en estos temas, lo lleva a pensar mucho de los beneficios que tienen esas llegadas multinacionales. O sea, ha sido una estrategia que nos ha servido muchísimo. Hay partes de la tarea que tal vez no las hemos cumplido, ¿verdad? Pero en términos objetivos, esto sí ha beneficiado muchísimo al país. Entonces hay que compensar, y mucho en el espíritu de OCDE es, queremos un mayor
crecimiento y mayor crecimiento para la gente, pero también mejores políticas públicas para el bienestar de la gente. Entonces, esa es la primera parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede ir generando el crecimiento? Entonces, muy rápidamente, en este gráfico, aquí ocurren eventos. Esos eventos son que una multinacional le empieza a comprar a una empresa local que nunca le había vendido a una multinacional. Sabemos que no le ha vendido a una multinacional porque vemos la historia hacia atrás y también un pequeño comercial. Todo esto se puede hacer gracias a los microdatos que se tienen en banca central y que es común que tenga la banca central, porque si no, no podría ser posible hacer esos cálculos, ¿verdad? Entonces, aquí hay un evento, una empresa doméstica le empieza a vender a una multinacional. Antes controlamos por todo lo que uno pueda controlar, el sector, la provincia, el año, otras características. Este es un gráfico de una metodología, pero hay muchas formas de calcularlo. Y a partir de ese momento, ¿qué le pasa a la productividad de esas empresas locales? El incremento anda entre 5 y 10%, y no importa cuál sea la metodología que usemos para calcular esto, el resultado es claro. Además, ese resultado no desaparece, porque, por ejemplo, hacemos un ejercicio en que le empieza a vender a empresas locales grandes, a empresas exportadoras, al gobierno, que es un comprador muy grande. Siempre esos efectos desaparecen y estadísticamente ese incremento en productividad desaparece porque es un efecto del choque de demanda inicial. Algo tiene de diferente la interacción con una multinacional que hace que las empresas locales mejoren en productividad. Cuando uno las entrevista, y eso es algo que hicimos, uno les pregunta, bueno, ¿cómo fue ese proceso para empezar a venderle una multinacional? Porque no es como tocarle la puerta y aquí le traigo estas cajitas para que usted venda este producto médico. Es un proceso muy difícil, tienen que recibir auditorías de la misma multinacional, cumplir con estándares, tener calificaciones. Hay muchas empresas que lo abandonan el proceso y hay empresas que dicen casi que están, no sé si haciendo un favor o que es algo tan duro que tal vez no vale la pena, y yo creo que esas no dimensionan este incremento en productividad, como que no asocian sus buenos resultados económicos con ese proceso de empezar a venderle una multinacional. Y que también, que es algo que ocurre, bueno, esto se ve en mejoras en empleo, en mejoras de los salarios de los trabajadores, en el tamaño de la empresa, pero también se ve en cuántos vínculos generan a partir de ese momento. Una empresa le empieza a vender a una multinacional, inmediatamente es muy común que le empiece a vender a otras. Entonces, se detona una serie de eventos positivos para esas empresas que también favorecen a sus otros clientes domésticos. ¿Qué quiere decir esto? Yo fui una empresa que le vendí una multinacional y ahora soy más productivo, entonces puedo ofrecer un mejor servicio para mis compradores domésticos, y eso tiene un efecto que se va distribuyendo en la red productiva que es favorable en términos de productividad. En términos de mercado laboral, definitivamente, yo siempre le digo a los estudiantes que muy posiblemente ustedes tengan muy poco desempleo y el desempleo de los estudiantes de economía se mide y es muy bajo, no sé el número exacto, pero menos de un punto porcentual, ¿verdad? O algo así. Exacto. ¿Y por qué? ¿Cómo se ve eso? Bueno, eso lo van a ver ustedes en la práctica. Muchos de los estudiantes, uno ve fotos de fiestas de Navidad multinacionales y parece la Asociación de Estudiantes de Economía en algunos momentos. Ahí el beneficio salarial de pasarse de una empresa doméstica, a una multinacional, cuando tienen un grado universitario, es como 25%. Ni siquiera tienen que hacer ese traslado, ¿verdad? Esta prima se va viendo en los resultados y genera presión en el mercado laboral. Algo que no es tan bonito para las empresas que descubrimos en este proceso y calibramos los parámetros del modelo, es que los trabajadores tienen muchísimo poder en este mercado,
porque entran a una multinacional, experimentan una capacitación, les suben el salario, tienen mayores beneficios y a los 10 meses llega otra empresa y los empieza a buscar y se los jala. Entonces, tiene un efecto importante en el mercado laboral que además yo creo, y esta es una apreciación personal, esto tiene que estar teniendo un impacto en la desigualdad en este momento. Yo sé que durante mucho tiempo se ha dicho salarios del sector público, los salarios de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Siempre se dice eso, pero esos salarios se han mantenido muy constantes en los últimos años. Un fenómeno que ha ocurrido es este del mercado laboral de multinacionales y que cada vez demanda más gente y donde hay mucha rotación de trabajadores y genera incrementos salariales muy altos. Y no que eso sea bajo ninguna circunstancia que eso sea negativo, pero si queremos explicar razones de por qué hay desigualdad, esta tiene que estar en el radar y no sé si la tenemos. Ese es el comentario que quería hacer. Luego, finalmente, las empresas multinacionales, en general, en respuesta a crisis, digamos, de relaciones públicas, han ido estableciendo mecanismos en el que fuerzan a las empresas suplidoras a cumplir ciertos estándares, a no contratar trabajo infantil, a pagarle bien a los trabajadores, a cumplir ciertos requerimientos de maternidad, de tiempo libre, etcétera, etcétera. El despliegue de esos códigos a nivel global tiene un impacto en los suplidores, que fueron los que estudiamos aquí. Pero ese nuevo despliegue de códigos de abastecimiento responsable resulta que tiene un efecto favorable, especialmente en los trabajadores del cuartil más bajo de ingreso. Una salvedad, una anotación, es que ese efecto favorable, ¿verdad? Obviamente, cuando hay códigos de abastecimiento responsable en el sentido de no trabajo infantil, generalmente son vinculantes para los trabajadores que están en la peor posición, y eso es lo que vemos aquí. Lo que pasa es que esto genera una pequeña contracción en las empresas y también genera incremento en los precios. Entonces, el efecto neto para el país de esas políticas de abastecimiento responsable es positivo, pero muy pequeñito, ¿verdad? Esa es la historia. Ahora, si uno se devuelve 100 años para atrás o más, y es una pequeña referencia al trabajo de Diana y Esteban, de qué es lo que pasa, qué es lo que pasó históricamente con la presencia de una multinacional. Será la primera que podamos calificar como multinacional, para que lo que tenía eran claves a lo largo del país, y generalmente las historias que nosotros vemos y conocemos de literatura y documentación son muy negativas, ¿verdad?, de ese periodo y de la calidad de vida de los trabajadores que estaban ahí. La historia como la cuento yo, no sé si así la contarán Diana y Esteban, es esas situaciones documentadas tan negativas, obviamente ocasionaban que la gente o no quisiera ir, o que se enfermara muy gravemente, o que finalmente falleciera, ¿verdad?, por todas las enfermedades que hay en esa zona. Entonces la misma empresa, y eso lo tiene documentado lo tienen los documentos históricos de la empresa, fueron proactivos en mejorar las situaciones sanitarias y de educación y de acceso en los lugares donde estaban. Y ellos lo que encontraron opuesto a lo que pensaban inicialmente, era que cuando uno ve esa región muchas décadas después, y el origen de esa información son los censos, que resulta que en Costa Rica los censos históricos están también, se pueden ubicar también casi que al nivel de cuadra, de hace 100 años, y eso es una novedad en términos de datos importantísimo. Entonces, cuando ven esas mismas cuadras mucho tiempo después, resulta que hay una reducción en la probabilidad de que la gente en esos lugares sea pobre. O sea, hay una persistencia del efecto de la multinacional muchas décadas después que se puede medir y cuantificar en términos del ingreso, en términos educativos, y esta es como una perspectiva más histórica de la presencia de multinacionales en el país, que es algo que ha estado presente en la historia económica de Costa Rica, está presente en la literatura, está presente en la forma en la que pensamos en ciertos lugares del país,
¿verdad? Pero ahora la estamos viendo en mucha de la actividad económica y es posiblemente parte del mercado en el que ustedes se van a desarrollar hacia adelante. He tocado muchos temas y muy diversos y realmente a mí este tema me apasiona. Voy a hacer un resumen para terminar. Costa Rica, ustedes saben que es una economía pequeña y muy abierta. Quiero que se vayan con esta pieza de información que hemos tenido un crecimiento altísimo en la producción y en la productividad, especialmente a partir del 2005. Por suerte hemos tenido estabilidad macroeconómica y el impacto de la crisis del COVID y de la guerra de Ucrania ha sido moderado y más bien la recuperación post-COVID generó un incremento en productividad importante que no ha desaparecido y más bien parece que se está incrementando. Esa recuperación de la producción, como les decía, ocurrió durante el 2021, mucho antes que otros países, y seguimos más bien una tendencia en la que persistentemente de enero a julio, en las revisiones que hemos hecho del crecimiento, siempre se ha tenido que revisar hacia arriba. La inversión directa ha tenido impacto sobre la economía local. Hay una discusión, yo creo que no está cerrada y nosotros, las personas con las que yo trabajo, hemos tratado de contribuir a la evaluación del impacto que tiene sobre la economía local. No es que ya, digamos, esos son los beneficios, superan los costos. Yo creo que eso todavía está en proceso de construcción, pero tiene un impacto muy favorable sobre la economía local, que yo creo que se ha traducido en resultados económicos favorables. Bueno, lo de mejores datos, mejor análisis y mejores políticas públicas, eso es importantísimo que lo hagamos como país, pero no, para eso no tenemos que olvidarnos de los problemas persistentes. Un desempleo que aunque está bajando es muy alto para OCDE, pero sobre todo el problema de inequidad. Ese es, creo, que el problema más importante que tenemos, porque además es el caldo de cultivo perfecto para situaciones o movimientos políticos de corte populista, y además porque genera mucha insatisfacción. Yo he percibido que a mucha, en general, a la gente no le importa tanto si se crece o no, o el incremento del ingreso real, sino cómo se percibe en una sociedad. Y si en una sociedad nos vamos a ir percibiendo cada vez como una sociedad más inequitativa, todo ese crecimiento no nos vale de nada, porque al final de cuentas las personas van a estar tristes, inconformes, insatisfechas con el modelo. Y eso es algo en lo que tenemos que ser proactivos. Y esa era la presentación. Muchas gracias. Vamos con un ratito para Sí, nada más para ahora que tengo el micrófono. ¿Qué digo? Que un tercer punto o un tercer problema que usted mencionó, que es todo el tema del shock educativo por la pandemia. Es decir, yo creo que también lo estamos viendo los profesores aquí en la Escuela de Economía y nos llegan, ¿verdad? Es decir, el tema de la preparación, especialmente matemática y todo, pero digas eso, yo creo en los colegios y escuelas. Y eso, también es que estaba pensando cuál será el techo de la capacidad de nosotros de atraer esa inversión extranjera si la gente aquí ya, digamos, perdió una capacidad importante. Sí. Mi esperanza sería que tengamos alguna forma de recuperarlo, pero tenemos que actuar en esa dirección y tal vez eso, no sé si lo hemos hecho. Muchas gracias, Alonso, por la presentación, muy interesante. Es un trabajo en gráficos, pero con una narrativa muy valiosa. Yo sé que debe tener varios papers que están justificando esto, los que necesitaba. Mira, me gustaría que pusieras otra vez ese gráfico que vimos donde tenés los en cash, Okay. contribuciones, Uh-huh. porque ahí sí creo que hay que tener un toquecito de cuidado, porque mucho cash en países muchas ayudas que se dan cash en los países de la Unión Europea, como digamos en Holanda, la ayuda a educación, un bono grande, lo dan en cash, también a la salud,
tienen un subsidio en casa a la salud, a alquiler, el mismo seguro del desempleo, lo dan cash. Nosotros tenemos muchos de esos incluidos en otra modalidad que no son en cash. Okay. Bueno, el seguro social, ¿verdad? Obviamente, la vivienda, tenemos un programa de, Costa Rica creo que es el único país en el mundo que tiene un programa donde te regalan una casa, ¿verdad? Como por derecho, etcétera. Entonces, la comparación ahí me parece que habría que matizar un toque, porque me parece que sí, la comparación no es como muy balanceada, pero digamos, eso por un lado. Por otro lado, quería hacerte como una serie de preguntas, voy a tratar de ser muy específico para no estar mucho tiempo, porque me pareció súper sugestivo y súper interesante. Cuando hablabas de energía, por ejemplo, ¿verdad? Y de formas para poder mantener eso, ¿verdad? Efectivamente, lo que decía precisamente en la discusión de cómo que tener la esperanza de que el país pueda corregir los déficits que hemos tenido acumulados en educación y poder integrar un poco más el sector de atracción de inversiones al resto de la economía. Bueno, uno se pregunta, hablabas de energía. En este momento tenemos políticas que nos impiden generar y aprovechar potenciales fuentes de gas natural en Costa Rica. Eso no es viable en este momento, ¿verdad? Y sin embargo, le estamos pagando a El Salvador por energía eléctrica que generan ellos a partir de gas o a partir de fuentes térmicas, ¿no? Quemando diésel. Y porque nosotros tenemos la matriz de que es limpia, pero la estamos comprando e importando, ¿verdad? Para ponerte un ejemplo, y eso encarece mucho. Nuestra energía eléctrica, en los 90 era tan competitiva como la que teníamos con Estados Unidos y Europa por kilovatio hora. En ese momento, con algunas zonas de Estados Unidos somos 2 veces o hasta 3 veces más caros por kilovatio hora. Y bueno, y entonces uno se pregunta, con toda esta relevancia que vos mostrás, ¿verdad? Que contás una narrativa, se nos irá a acabar eso, porque el sector más dinámico entonces nos está generando una derrama, ¿verdad? Pero ese sector más dinámico no contribuye con impuestos sobre la renta. Y la economía tiene problemas fiscales, y entonces eso significa que el resto de la infraestructura que estamos generando para que este sector reciba trabajo calificado, educado y demás, lo estamos pagando con el resto de las empresas internas. Digamos, ¿qué tan viable es sostener esto? ¿Verdad? Yo sé que no tenemos un estudio costo-beneficio para evaluar, como mencionabas, de manera más sólida los beneficios y procesarlos con los costos, pero ¿cómo ves esto a lo largo de la situación que tenemos fiscal, ¿verdad? Y la composición del sector, para que esto pueda de verdad balancearse y que nos genere, digamos, una trayectoria donde empresas vengan al país y se instalen porque tenemos realmente los recursos, pero no necesariamente porque estamos ofreciendo únicamente una exención del impuesto sobre la renta. Sí. Yo creo que hay que picar más, sobre todo en el tema energético, picar más sobre otras fuentes renovables. Yo creo que la tecnología ha evolucionado muy aceleradamente en los últimos años y, por ejemplo, el costo de paneles solares ahora es una fracción de lo que era hace algún tiempo. No sé si mi apreciación personal sería, no sé si nos deberíamos ir en recuperar el tiempo perdido con respecto a no renovables y más bien acelerar el proceso hacia renovables, pero definitivamente hay un encarecimiento y cada vez que hay sequía tenemos un impacto negativo en términos del costo de la producción de electricidad. Totalmente de acuerdo con el matiz que hay que tener en esto, pero una observación que no tengo el gráfico, casi todo el nivel de gasto y recaudación y cualquier métrica que uno busque, incluso la de seguridad social de Costa Rica, casi siempre está por debajo del promedio de OCDE y muy por debajo del promedio de OCDE. Entonces, cuando decimos el estado es muy grande, en número, digamos, podemos dar el número y que es muy grande, ¿verdad? Pero si nos comparamos ahí, casi siempre vamos a resultar pequeño. Más bien el tamaño del Estado costarricense es pequeño, especialmente por el nivel de ingreso que tiene, que ya se va acercando a los de OCDE. El último punto era
¿Cómo hacemos para mantener esta situación? Sí, yo en esa discusión me ha gustado mucho que en el mundo se ha ampliado la discusión de cómo resolver este problema de coordinación global. Porque ¿qué es lo que pasa? Los países compiten para atraer todas estas multinacionales. Así es como empieza este artículo. Los países compiten para atraer empresas multinacionales. ¿Y cómo compiten? Con exenciones fiscales. Es una carrera al suelo, ¿verdad? El equilibrio es todo el mundo cobrando cero. Y eso le sirve a las empresas. Porque al final de cuentas, si todas les cobran cero, toman la decisión con respecto a quién tiene el mejor capital humano, quién tiene mejor estabilidad económica. OCDE se ha ido moviendo y otros organismos en que haya una coordinación para que haya una tasa mínima de renta. Entonces, la decisión será la misma, ¿verdad? ¿Cuál es el país que ofrece las mejores condiciones de trabajo, estabilidad, pero sin erosionar fiscalmente a los países? Que los que se erosionan somos los de menores ingresos, que son los que queremos atraer a esas empresas. Entonces, esa discusión yo creo que es un problema de coordinación global que hay que resolver globalmente y sí, yo creo que eso no hay forma de resolverlo individualmente porque el incentivo siempre va a ser a buscar estas empresas, siempre. Ok, vamos con don Juan y luego con Nancy. Sí. En paz descanse, Jorge Alfaro, ilustraba mucho, y no son parientes, No. Ilustraba mucho esto. Hay un ejemplo que él puso, y en este tema de las multinacionales, una de ellas, y lo olvidé en este momento cuál es, no es importante, reunió, la transnacional vino a Costa Rica y sustituyó a una empresa local. Y entonces se reunió con toda la plana mayor y le dijo a la secretaría de la Puerta Abierta. Y entonces dijo, bueno, todo lo que se pagaba depositado en Miami, cero. Estas prestaciones que ocurrían de manera llamémosle evadiendo impuestos, cero. Pero es que no, se paró alguna gente. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo con la transnacional? La transnacional no quería que en el Wall Street Journal apareciera un periodicazo de que la transnacional tal en Costa Rica estaba siendo parte de una defraudación. Entonces, esos usos que existían antes se cancelan. Esta es una anécdota y nadie puede traer a Jorge Alfaro para que diga que sí o que no, pero yo estuve ahí. La otra cosa es, le pregunté, creo que se llama Jorge Monge, es el sobrino de Ricardo Monge, que trabaja Francisco. Francisco. Contaba que los trabajadores costarricenses no crean tecnología. Los trabajadores costarricenses modifican maneras de hacer. Es decir, por ejemplo, digamos, encontraron que esto tenía, que esta libreta tenía estos, es decir, no inventaron la libreta, sino que le pusieron estos, digamos, con metal o con alguna cosa, y en esas cosas, lo describe él, son muy positivos. Y claro, hay un problema. La otra cosa es, me parece a mí que en estas cosas, y yo no, sí, con ninguno de los dos he estado físicamente presente. Me parece que José María Figueres, en el efecto Intel, yo creo que pudo ver mucho más adelante, no sé qué es lo que él vio, pero me parece que pudo entender. Y Diana Jiménez, a Diana Jiménez la tuve en una entrevista por Zoom, como que estuve con ella,
Pero Diana Jiménez entendía estos problemas y entendía, es una lástima que ninguno de ellos esté haciendo política pública, pero posiblemente las acciones que hicieron se quedaron. Y la última cosa que quería decir, se me olvidó. Eso que usted menciona, yo creo que sigue pasando, pero cada vez menos, y en este trabajo de abastecimiento responsable está relacionado con eso. Es que concluye. En el tema de la desigualdad, aquí se siembra, aquí en el campo se siembra desigualdad. ¿Por qué? Porque todo, usted lo acaba de decir, en la fiesta esa de, ahí están todos los graduados de acá. ¿Por qué el resto de los costarricenses no están ahí? Porque lo que se da acá no se da en otras partes. Entonces, y yo creo que el problema de que los estudiantes no están llegando también, eso se va a reparar. La directora ha sido importante en ese proceso y además los que van medio con remiendos y parches, en 2 o 3 años se van a graduar y los que vienen atrás ya no van a ser necesariamente parte de eso. Entonces, ese es un efecto que los profesores que no le sacan la octava derivada, el estudiante que está ahí, se angustian y se rasgan las vestiduras, pero ese es un efectico. Sí. Muchas gracias por sus reflexiones, definitivamente. Ojalá que sea así. Yo tendría la esperanza de que sea así y que incluso haya forma de compensarlo de manera que no tenga un impacto negativo en el largo plazo. Con respecto a eso de Francisco, algo que me comentaron en algún momento, y esto también es cosas anecdóticas de las multinacionales del país. Hay un avión que salió hace no sé cuánto, el Dreamliner, que es muy bonito, tiene características muy particulares, sube muy rápido, es muy amplio por dentro, y alguien me dijo, vea, como el 40% del código que se usa para la operación del avión se escribió aquí en Costa Rica. Hay cosas que se están haciendo en este país que son importantísimos. Hay una empresa que hace implantes mamarios multinacional, pero también hay una empresa de capital costarricense que incluso ya cotiza en bolsa que también hace lo mismo. Y esos son ejemplos de empresas que pueden competir a nivel global y que más bien son nuestras representantes ante el mundo y son nuestras multinacionales. Hay multinacionales originadas en Costa Rica, corporaciones grandes, hay empresas que han comprado negocios en el resto del mundo y tal vez entonces tenemos la posibilidad de nuestro ahorro y nuestra producción irla llevando en el mundo. Lo que usted dice de qué es lo que vieron es interesante, ¿verdad? Porque uno lo ve muchos años después y no sé si necesariamente es deliberado. Yo creo que a veces mucha de la historia son muchas casualidades y condiciones correctas para que ocurran ciertas cosas, pero sí hay que tener algo fundamental. Por más casualidades, por más buena suerte que hayamos tenido, si nosotros como país no hubiéramos tomado la decisión de proveer un sistema educativo, sobre todo público, ¿verdad? Que es el 95% de los estudiantes de este país, de calidad, sería, y mantener una estabilidad política, una estabilidad social, mantener el contrato social, sería imposible que esto estuviera ocurriendo. Y nosotros tenemos ejemplos cercanos de países donde está ocurriendo lo opuesto de esto. Entonces, la historia del país se va construyendo poco a poco, pero siempre va en la dirección correcta y hemos tenido muchos riesgos, pero lo afortunado y lo que tenemos que cuidar como país es que eso se mantenga. Nancy, por favor. Bueno, Alonso, muchas gracias por toda esta información y análisis y toda esta perspectiva de positivismo con que yo creo que nos vamos hoy, ¿verdad? Muy bueno para el espíritu, ¿verdad? Que estamos constantemente asediados con todo lo negativo. Sin embargo, también hay que no correr el riesgo de alejarse mucho de la realidad. Me parece que es importante que la información de producción y productividad se desagregue por, bueno, primero los 2 grandes regímenes de producción que hay, que es el de zonas francas, régimen especial y el de régimen definitivo. Definitivamente hay que ver esas cifras
y por otra parte también por actividades económicas, porque de ahí, nosotros como economistas, ¿verdad? Sabemos que los promedios esconden muchas diferencias y esa es como una división, digamos, que yo hubiera sido esperado ver hoy. Por otra parte, también yo siento que se podrían señalar los riesgos porque a partir de 2022 hay muchos frentes en los cuales se nos está afectando la productividad futura, la formación futura en el campo educativo, el tema de informática educativa, que se anuló totalmente el programa, así de un plumazo. Por otra parte, la atracción de inversiones extranjeras, lo que pasó con la relación histórica con CINDE, ¿verdad? Y que se borró y cuenta nueva. Y si uno sigue repasando, bueno, el tema de la producción agrícola, que está en una situación muy, muy, muy crítica. Hoy, bueno, hace poco han habido, bueno, desde hace mucho, el sector agrícola se ha estado manifestando porque hay totalmente generalmente los gobiernos no le dan la importancia que ellos consideran que deben tener, ¿verdad? Pero como que se ha acentuado el problema hacia ese sector y el tema del arroz, el tema de la producción en las zonas arroceras que está decayendo. O sea, hay demasiados riesgos que nosotros tenemos en diferentes campos que definitivamente van en contra de todo lo que hemos logrado. Y yo pienso que eso es algo importante de tenerlo en cuenta porque así nosotros podemos defender mejor lo que tanto nos ha costado, tantas décadas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, gracias. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por los comentarios. Definitivamente hay que hacer ese análisis y esa desagregación y continuamente estamos, por lo menos en el banco, viendo esos detalles. Tal vez una noticia muy favorable que hay en la última información de actividad económica es que el tema de las dos economías, ¿verdad? Que solo zona franca crece, pero en este momento el impulso de la actividad económica, 2/3 partes es lo que está fuera de zonas francas y es lo que se está acelerando, porque más bien zonas francas, como creció tanto en el pasado, va cayendo. No es que eso resuelva el problema y está relacionado con el tema, bueno, que esta parte no paga impuestos de renta, etcétera. Y hay una discusión que tenemos que tener como país de ver hacia dónde quisiéramos estar en 5 o 10 años y cuáles son las políticas que estamos tomando para eso. Yo creo que a veces esa no se hace abiertamente, no se hace públicamente, pero es una discusión importante. Pero por lo menos quiero dejar el mensaje que sí, en el día a día estamos continuamente pensando en eso y por lo menos en la parte del régimen definitivo hay noticias favorables, especialmente impulsadas por construcción y algunas otras actividades económicas, pero totalmente de acuerdo con sus comentarios. Bueno, creo que ya los veo casadillos un poquito. Entonces, agradecerle de nuevo a Alonso, a él. Muchas gracias por toda esta exposición y este tema tan interesante. Y de nuevo invitarlos a todos a reflexionar y a ver que hay muchísimas posibilidades de investigación. Ustedes que ya están en los seminarios de investigación o van saliendo, no sé, o pronto los van a llevar, espero, entonces para que lo tomen en consideración. Bueno, agradecerles a todos los estudiantes, a las y los estudiantes y por supuesto también a los profes y los que nos están acompañando. Muy buenas noches a todos y que estén muy bien. Gracias. No sé cómo apagar. Un segundo. Ya.